Se abre la sesión. ¿Cuenta, señora secretaria? Tenemos un oficio del Ministro de Justicia y Derechos Humanos relativo a la información de la glosa 07, programa 01, al Servicio Nacional de Menores, de conformidad con la Ley de Presupuesto del Sector Público el año 2025. A continuación, una solicitud de audiencia del señor Tomás Barraza, secretario general de la Fundación de Derechos Humanos Sin Fronteras, para presentar en mayor detalle el trabajo que realizan, compartir propuestas de colaboración y explorar posibles caminos conjuntos. Sí, y quiero también ratificar lo que ayer logramos en comité, que visitamos Colina 1, para que quede en acta, como se valide como sesión formal de la comisión. Sí, bueno. Y de la Coordinación Nacional de Concripto, que solicitan asistir como oyentes y, si es posible, exponer su opinión respecto al proyecto de ley que reconoce la calidad de víctimas de violación a los derechos humanos a las personas, que indica Boletín 16971-17. Otra solicitud de audiencia del director jurídico de la ONG Yure, organización que tiene por objeto la defensa jurídica de exmilitares procesados por derechos humanos. Así también una invitación del director de la Biblioteca del Congreso Nacional al lanzamiento de la Oficina de Pueblos Originarios el miércoles 18 de junio a las 11 horas en la sala de lectura Pedro Montt, tercer piso, Valparaíso. Le pido que esa invitación la pueda remitir a cada uno de los señores y señora senadora de esta comisión para poder acompañar. Ya. ¿Qué, perdón? La Una invitación. una oficina. Una solicitud de audiencia del director jurídico de la ONG Yure. La Coordinación Nacional de Conscriptos, que solicitan asistir como oyente y exponer de un proyecto. Y finalmente, dos informes del profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Jaime Rojas, denominados El Estado de Chile y sus obligaciones internacionales, el principio de igualdad y no discriminación, y la opinión consultiva OC. Ese informe de Jaime, la idea es que se distribuya justamente a todos los señores y la señora senadora para los efectos de tenerla bien en la posibilidad eventual de llegar a un acuerdo para en el proyecto que está en la mixta. Si le- Ya. Y la opinión consultiva, el número 29/22 de la Corte Interamericana de Personas Mayores y Enfermas Terminales Privadas de Libertad. Se agregue al proyecto que estamos debatiendo justamente respecto a la situación de las personas mayores y también de las personas enfermas para los efectos de cumplimiento alterno, eh, y se tenga en consideración. Además, comentar que tuvimos una reunión con el ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se trató en particular justamente esta opinión consultiva 29 respecto de las condiciones que deben tener los reglamentos penitenciarios de las personas mayores para evitar la violación de sus derechos. Bien, sí, adelante. Se dio cuenta de un proyecto de ley. No, entonces ¿qué fue la primera cuenta, el primer punto? El primero fue la ley de presupuesto, después de Tomás Barraza, que es para presentar sobre lo que realiza la Fundación de Derechos Humanos Sin Fronteras, y después la coordinación de Encoscripto. Ellos quieren dar su opinión respecto al proyecto que reconoce la calidad de víctimas de violación a los derechos humanos de las personas que indica. Eso. Bueno, agradecer a las ministras que hoy día están presentes, a la ministra de Desarrollo Social y Familia, la ministra Javiera Toro, eh, que ha sido convocada justamente para votar las indicaciones al proyecto sobre derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile, boletines 15.776-17 y 9.363-08. Yo quiero pedir que acá en el acta de el informe de la comisión se puede incorporar a todos al proyecto de los diputados mocionantes, que hay un proyecto idéntico que fue presentado con posterioridad también en la Cámara. La principal impulsora es la diputada Ñanco. Si es posible, que el nombre de todos y cada uno de los diputados y diputadas que fueron parte justamente de esa moción sean incorporados en el informe, que se pueda tenerla a disposición en la historia fidedigna de establecimiento de la ley, y también si en el mismo proyecto, si el proyecto puede ser adjuntado al informe también de la propia comisión.
un extracto de las ideas matrices de ese proyecto. En la Cámara de Diputados, y en la sala. Sí, pero ese proyecto, la idea es que este sea el que finalmente sea el proyecto que podamos despachar y que va a tener el apoyo del Ejecutivo, pero la idea es poder traer a colación justamente ese proyecto, y sería útil también en algún, más allá que vamos a despachar hoy día, citar también a los diputados y diputadas también para hacerlos parte de este proceso legislativo. ¿Qué te parece? Ministra, y agradecer también a la subsecretaria de Derechos Humanos, era Daniela Quintanilla, jefe de la División de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos, al señor Sebastián Cabeza y a la asesora Valentina Parodi, y agradecer en particular a la subsecretaria de Derechos Humanos por habernos acompañado ayer en Colina 1, donde se pudo revisar la situación de grave vulneración de los derechos fundamentales de las personas mayores, el hacinamiento de ese penal, así que muchas gracias. Tuvimos también con una señal de esperanza, viendo el funcionamiento del TEC y cómo Gendarmería está reinsertando a personas privadas de libertad. Ojalá eso podamos multiplicarla. Y la invitación que quiero hacer antes de pasar a la ministra de Desarrollo Social y Familia es que podamos hacer una agenda donde podamos recorrer distintos centros penitenciarios del país y poder establecer una política sobre el particular. Creemos que seguir insistiendo en rehabilitación eh, y reincorporación a la sociedad de personas que han infringido la ley es clave, así que agradecerle, su secretaria, por habernos acompañado. Senador Rojo de Bors, sobre el particular, Sí, sí, sobre la visita de ayer. Yo quiero expresar mi preocupación. Yo por lo menos no conocía Colina 1, no había estado nunca en el pabellón a asistir. Y la verdad que, para no, o sea, lo del set me pareció muy interesante, ¿no? Para partir con lo positivo, ¿no es cierto? Lo que se hace en Mimbre, lo que se hace con la empresa Ducase, la panadería, creo que ojalá se pudiese hacer más. Yo creo que por lo menos se veía mucha esperanza en las personas que trabajaban ahí de poder reincorporarse, así que yo creo que eso es algo muy destacable. No conocimos los patios internos, más allá que estuvimos lo más cerca que pudimos dentro de la infraestructura de la población general, y donde sí fuimos fue al pabellón a asistir. Y quiero decir que lo que ahí ocurre es completamente inaceptable. O sea, realmente un pabellón con, no sé, 200 personas en que la más joven tiene 68 años. Claro, yo no puedo confirmar las edades que me dieron, pero yo le pregunté la edad a tres personas: 93, 94 y 95 años. O sea, realmente es como estar en la época medieval lo que hay ahí. Es de una venganza total. ¿Cómo es posible que en Chile exista una población de esa edad hasta el final de sus días? Y más encima, cuando se nos ha dicho antes de entrar que la totalidad, se hablaba del 99%, no sé qué significa 90 o 98%, tiene enfermedades, algunos de ellos enfermedades terminales en su etapa terminal, por lo menos uno de ellos bueno, dos de ellos. Yo quiero decir que lo que hay en el pabellón asistir realmente es una vergüenza. Es una vergüenza que en Chile existe algo como eso. Yo quiero decir además que estaba tan impactado que hubo una pequeña reunión al final, que la subsecretaria lo vio. Yo ni siquiera supe qué decir, porque el nivel de indignación de ver eso es realmente increíble. Y además quiero decir algo, que hace un par de años atrás se hizo un indulto general para todos menos ellos, los adultos mayores. Es más, le preguntamos a la persona que estaba en Colina 1 que nos dijera cuántos adultos mayores de tercera o cuarta edad habían en el recinto. La persona dijo: voy a ir a buscar los datos, y no volvió. O sea, todos los de tercera y cuarta, probablemente, no sé, la información no la tuvimos, pero es bastante curioso que uno vaya a un penal como Colina 1, se le pregunte cuántos adultos mayores hay en la población general, y la persona que va a buscar la información no vuelve. Perdón, pero a mí me molestó, porque cuando uno va al pabellón del lado, tiene solamente personas de más de 70 años con un par de 68 años. Yo realmente me sentí como en las catacumbas
de la Edad Media cuando, no sé, cuando los cristianos castigaban a los musulmanes castigaban a los cristianos. Es impensable, es una vergüenza lo que ahí ocurre. Debo decir que me impresionó totalmente, porque además el hacinamiento del que vimos nosotros es un hacinamiento no solamente en las piezas, están hacinados en los pasillos, están hacinados en la cocina. En la cocina tuvieron que sacar el microondas, tuvieron que sacar no sé, el pequeño refrigerador que había, no tengo idea que había ahí. La cocina y el comedor. Y la cocina Y el comedor y el también. comedor hubo que sacarlo para afuera. Yo quiero decir que si eso no es una violación flagrante de derechos humanos de parte del Estado de Chile, yo me pregunto qué. ¿Qué puede justificar tener un señor que ya no tiene dientes con la boca para adentro, con una enfermedad terminal que uno le pregunta qué edad tiene y te dice 94 años? O otra persona ciega que también, no sé qué edad tenga, pero podrá tener... O sea, realmente yo quiero hacer, no sé, presidente, y perdón por la emocionalidad de esto, pero lo que vi, la verdad es que me molesta. Creo que es una mancha también en Chile que tengamos una cosa como esa, pudiendo perfectamente hacer algo, por lo menos en los casos más duros. Y eso es un llamado también por su intermedio presidente al gobierno. Un gobierno que dice que defiende los derechos humanos. O sea, francamente no puede tener esa gente ahí. Yo- Sí. A es ver, mi humilde opinión como senador que no conocía a Colina 1, que ni siquiera yo nunca he estado en la comisión yo llevo 12 años o 13 años, bueno, no sé, 12 años en el Parlamento, primera vez que estoy en la Comisión de Derechos Humanos, no conozco la realidad carcelaria como para decir, no, pero eso, la única imagen que puedo dar, esto es como en las películas de, no sé, del rey de no sé dónde, en la época medieval, entonces los castigos, no, inaceptable. ok. Antes de darle la palabra a la subsecretaria, yo le voy a pedir a la secretaria de la comisión que nos acompañó y ya está formalizada esa visita de comité como ratificada por esta comisión, pedirle que pueda elaborar un informe respecto a la visita. Vamos a pedir también las exposiciones que nos hizo Gendarmería para tomarlas como base justamente para acompañarla. Eh, y yo vuelvo a insistir, yo he estado en Colina 1, he estado en todos los pabellones. Yo también quiero decir que la situación de reinserción que hace el SET es espectacular, pero yo diría que acá se están incumpliendo normas, incluso un fallo de la Corte Suprema que establece la necesidad de contar con un médico que se le dé tratamiento de ELEAM al recinto penitenciario, y que la situación es crítica. La situación es crítica porque efectivamente hay personas, al menos dos, con cáncer terminal. eh, hay 98% tiene enfermedades crónicas. Hay salidas. O sea, la cantidad de personal de gendarmería que se destina justamente a personas mayores que están en ese pabellón, yo diría que no tiene ninguna más norma de eficiencia desde el punto de vista más, desde la lógica de la escasez de recursos humanos y técnicos. Entonces, decirle eh, y- que acá tenemos que buscar una fórmula, un acuerdo político que permita salirnos de las lógicas de polarización que hoy día tenemos, tal como lo hicimos con las mujeres que están embarazadas o las mujeres que tienen niños menores de 3 años. No pueden haber mujeres con hijos menores de 3 años que estén privadas de libertad. Y hay que cumplir con normas internacionales, como también hay que cumplir con la Convención Interamericana de Derechos Humanos para las Personas Mayores, con las opinión consultiva 29 de la Corte Interamericana de Personas Mayores y Enfermos Terminales Privadas de Libertad y otras normas internacionales para los efectos de establecer un estándar. Entonces, habrá que sortear todos los temas y habrá que esta comisión tenga capacidad para llegar a un acuerdo. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y yo le pido a la secretaria de la comisión que pueda emitir un informe y remitirlo a todos los miembros de la comisión. ¿Ok? Subsecretaria. Llama poderosamente la atención. Fíjese que de lo que decían ahí, yo no tengo más que hacer fe que la información que se entregó, ¿no es cierto? Entre 14 y 15 salidas diarias a hospitales o centros médicos. 14 y 15 salidas diarias.
cada persona que está en un hospital, como muy bien decía el senador Chaguán, requiere 2 personas, 3 turnos. Estamos hablando de 6 personas cada vez que sale una persona. Y si mal no recuerdo, en este minuto, o cuando fuimos, habían 8 personas hospitalizadas en ese minuto. Puedo estar equivocado o no, creo que dijeron eso. ¿Ah? 2 nomás hospitalizados en ese minuto. Bueno, pensé que eran 8. Bueno, las que sean, pero son 14 salidas. O sea, lo que hay ahí es un hospital dentro de una cárcel. Y eso, la verdad, es que... Y luego pasamos a la ministra porque tiene que irse. Así. Sí, yo, por su intermedio, presidente, saludar la posibilidad de que esta comisión pueda abordar la situación carcelaria en nuestro país. En general, esta es una situación que se tiende a abordar solamente desde el enfoque de seguridad. La situación de vulneración de derechos humanos que se vive dentro de los recintos penales en general en nuestro país es realmente muy dolorosa. En eso yo comparto la preocupación y es por eso que en la sesión de comité que tuvimos allá en Colina yo les propuse que nosotros pudiéramos venir a presentar el Plan Maestro de Infraestructura para resolver la situación de hacinamiento estructural y generalizado que tenemos en las cárceles de nuestro país. Porque efectivamente si nosotros queremos apostar por la reinserción, queremos apostar porque la privación de libertad sea un lugar donde se cumplen penas, pero que no se cumplen las penas del infierno, sino que se cumplen las penas que jurídicamente deben cumplirse. eh, es importante que nos hagamos cargo de la situación estructural, porque la situación de hacinamiento que se vive en las cárceles de todo el país es realmente muy grave. Por eso nosotros como gobierno hemos impulsado el plan de infraestructura carcelaria, hemos promovido la creación de más plazas, porque es una cuestión estructural que realmente hace muy difícil pensar en la reinserción y es justamente por eso que los procesos exitosos de reinserción social son tan acotados y tienden a tener un alcance muy menor respecto de la población carcelaria en general. Entonces, nosotros nos comprometimos en esa sesión a acompañarles por escrito el plan de infraestructura carcelaria, venir a presentarlo en conjunto con el subsecretario de Justicia y que podamos abordar la situación de las personas privadas de libertad bajo los estándares de derechos humanos que corresponde. Ahora, eso también requiere que nosotros podamos atender a las distintas tipos de delitos que se cometen y los estándares que cada uno tiene, porque para situaciones de criminales de lesa humanidad hay también un conjunto de estándares que es importante que esta comisión también conozca y que podamos tener esa discusión y encontrar puntos de equilibrio y de acuerdo para garantizar que crímenes de esta naturaleza que afectan la conciencia de la humanidad y la sociedad completa puedan tener un castigo justo y adecuado. Y por cierto que ese castigo sea respetuoso de la situación de derechos humanos de cualquier persona que los cometió. Yo creo que ahí tenemos hartas posibilidades de poder tener puntos de encuentro y de abordar la situación de las personas privadas de libertad con un enfoque de derechos humanos, que es algo que este Congreso no ha logrado hacer, y yo creo que esta es una muy buena oportunidad para hacerlo. Y además, subsecretaria, y le voy a tirar la palabra a la ministra, acá hemos dicho justicia, memoria, que es clave, no repetición, reparación, búsqueda, pero también entender que acá se requiere reencuentro entre los chilenos. Y enfoque de derechos humanos para todos, también para los que cumplen condena. Acá nadie está hablando de que no se cumplan las condenas, sino que se guarden los debidos procesos, ojalá con un solo sistema procesal penal. Yo estuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hayan 2 sistemas procesales penales en Chile es una abierta vulneración a las garantías de las distintas personas que están siendo procesadas, unos por el sistema antiguo y otros por el sistema nuevo. O sea, ojalá eso ya no lo vamos a poder resolver, pero ciertamente creemos que un solo... Yo presenté un proyecto que está en la Comisión de Constitución hace 10 años para establecer un solo sistema procesal penal, un solo sistema procesal penal. Pero bueno, pero al menos en justicia, reparación, memoria, nunca más con mayúscula, eh, pero también reencuentro de los chilenos y cumplimiento con los estándares de derechos humanos, que es clave. Eso yo diría que es fundamental. Gracias, subsecretaria. Yo creo que vamos a buscar un camino para que esto ande en esta comisión. Ministra. Sí, sí, ministra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos los senadores.
Primero quiero agradecerle por la flexibilidad para poder ver este proyecto primero, porque efectivamente voy a poder presentar y me tengo que volver a Santiago. Pero me parecía muy importante poder estar aquí a presentar este proyecto, sobre todo por la disposición y la voluntad transversal que existe en torno a este. Como ya señalaba usted, presidente, este es un proyecto de ley que refunde dos proyectos previos presentados aquí en el Senado, un proyecto que fue presentado primero el año 2014 por moción de los senadores Bianchi, Durresti y Horvat, y luego el año 2023 por usted, presidente, la senadora Campillá y el senador Saavedra, Van Rieselberghe, que también está acá, y Kuchel. Kuchel. Pero en paralelo, como usted señalaba, en la Cámara se presentó también un proyecto de ley por parte de la diputada Ñanco, la diputada Fríes y otros diputados que se está tramitando también en la Comisión de Derechos Humanos. Y todos cuyos nombres van a estar consignados en el informe. Efectivamente, como usted ya ha señalado, le agradecemos esto. Lo traigo a colación porque las finalidades de los proyectos de ley son muy similares y las indicaciones que vamos a presentar ahora justamente recogen el trabajo de la Cámara. Por lo tanto, también eso da cuenta de que hay una voluntad transversal y teniendo en cuenta que aquí en el Senado existe esa preocupación, creo que es una buena nos asegura también una posibilidad de avanzar en esta materia tan importante, considerando también que luego tendrá que verse en la Cámara. Así que para pasar por la presentación, queríamos presentar 4 temas para finalmente presentar la indicación sustitutiva que estamos presentando. En primer lugar, la situación de las lenguas indígenas en Chile, cuál es el marco normativo que existe hoy día y por qué también se hace relevante en el fondo una legislación como esta, las iniciativas que de todas maneras por la vía administrativa y por iniciativa de este gobierno se están impulsando en materia de derechos lingüísticos y el contenido propiamente tal de la indicación sustitutiva. En materia de la situación de las lenguas indígenas, aquí es solamente un resumen de cuál es la vitalidad de las lenguas indígenas y el peligro que hoy día enfrentan. Y como pueden ver ahí en ese gráfico, el conocimiento de las lenguas indígenas es algo que va en descenso. Es tomando en cuenta incluso las lenguas con mayor vitalidad, como el mapudungún, el aymara, el rapanui, que enfrentan de todas maneras un peligro crítico de desaparición, porque no solo va aumentando, va disminuyendo la población indígena que es hablante o que entiende con los distintos grados en el fondo de conocimiento de las lenguas, sino que además, y en ese sentido ha disminuido desde un 12% en 2009 a un 8,5% el año 2022, un proceso bastante rápido, sino que además a eso le ponemos el factor de que si miramos las edades, como se ve ahí en el gráfico, son las personas mayores las que tienen, o sea, entre los hablantes son las personas mayores las que tienen mayor conocimiento y por lo tanto eso sin duda significa también un acentuamiento de esta tendencia a la baja. Entonces, como primeros datos más generales pero relevantes para poner la preocupación en esta materia y la pertinencia de una legislación como la que aquí se está proponiendo. Luego, cuando vemos qué es lo que tenemos hoy día y cuál es el marco normativo de los derechos lingüísticos en nuestro país, tenemos por un lado un marco normativo internacional que también ha establecido estándares y obligaciones a las que el Estado chileno se ha comprometido, que es relevante. Primero, el convenio 169 de la OIT, que en sus artículos 4, 5 y 28 trata esta materia y pone derechos al Estado como la adopción, o sea, obligaciones para el Estado como el deber de adoptar medidas especiales para salvaguardar las culturas de los pueblos, de reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, y eso incluye también la relevancia y los deberes de preservación de las lenguas indígenas de los pueblos
indígenas, la preservación, el desarrollo, la práctica de estas lenguas. Y entre ellas una disposición bien específica en términos como educativos de que siempre deberá enseñarse a los niños, niñas y adolescentes a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Luego tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las de los pueblos indígenas, que en su artículo 13 y 14 también aborda estos temas. Y ahí habla de el derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las futuras generaciones historias, idiomas, tradiciones orales, filosofía, sistemas de escritura y literatura. Y la toponimia también, y atribuir nombres a las comunidades, personas. Y eso incluye también adoptar medidas eficaces para proteger ese derecho, y que no sea una cuestión solamente declarativa. Nuevamente hablamos también de obligaciones que están relacionadas con el sistema educativo en el sentido de establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes, una obligación para el Estado que impartan educación en sus propios idiomas. Y luego especialmente esta preocupación por los niños, por garantizarle a los niños que tengan acceso a la educación en su propia cultura y en su propia lengua. Y luego tenemos la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 14 y 15, también en la misma línea. Por lo tanto, ahí tenemos un marco robusto que el Estado chileno ha suscrito, donde vemos esta obligación y este énfasis o esta mirada en lo educativo. Luego, a nivel nacional, tenemos por un lado la ley indígena, que establece, que es del año 93, y establece el deber de la sociedad en general y del Estado en particular, de respetar, proteger y promover el desarrollo de los pueblos indígenas, su cultura, familias y comunidades. Y también establece como una de las funciones de la CONADI promover las culturas e idiomas indígenas y sistemas de educación intercultural bilingüe. Luego tenemos la Ley General de Educación, que establece el principio de interculturalidad, que significa que el sistema educativo debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de origen, y eso incluye su lengua, sin duda. Y también hablamos de la educación intercultural bilingüe, que se expresa también en un sector, en lo curricular dirigido a niños, niñas, adolescentes, reconociendo esa diversidad cultural, todas las dimensiones de la cultura y entre ellas la lengua. Y por último tenemos la ley que crea el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, que tiene el principio de reconocimiento cultural de los pueblos indígenas. Además, recordar que se está tramitando una modificación a la ley de patrimonio, que además es relevante porque en el contexto de esa modificación se realizó una consulta indígena donde se abordaron algunos temas de lenguas que en la ley de patrimonio está quedando reconocido en términos generales, pero esta ley en particular viene a complementar, y esto es relevante porque en ese contexto y en el contexto de esa consulta indígena se abordaron materias de las que nos estamos haciendo cargo acá. Y eso también explica que este proyecto de ley, las indicaciones que presentamos, cumplen también con el derecho de ver a la consulta indígena, porque esos temas fueron tratados en el marco de esa modificación legal. Luego, ¿cuáles son las iniciativas que como gobierno estamos impulsando en materia de derechos lingüísticos por, en el fondo, iniciativa dentro de nuestras facultades administrativas? Que creemos que se pueden reforzar con esta legislación. Primero, adherimos el año 2022 al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, que es una iniciativa, bueno, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas, promovida por la UNESCO, que plantea que en un decenio, en el fondo, 2022-2032, nos propongamos líneas de acción que apunten a la revitalización, conservación y creación de nuevos hablantes. Y nuestro gobierno adhirió a este decenio y ha estado trabajando en un plan decenal de pueblos de lenguas indígenas, que en el fondo establece acciones, o sea, adquirimos un compromiso general y un plan de acción que compromete acciones específicas que son interministeriales para que estos compromisos y esta
en el fondo propuestas, principios, intenciones se puedan materializar, pero de manera como bien, bien concreta y bien Ministra, disculpe, estratégica. porque yo tengo que pedir autorización en la sala para seguir sesionando, porque se acaba de comenzar la sala. Entonces, ¿cuánto le falta para ver? Sí, comenzó a las 3 la sesión. Entonces, porque yo sé de su inquietud, así que sigamos. Ya, bien. Bueno, y ahí Voy a dejar al senador Van Riesenberger presidiendo mientras yo pido autorización en la sala para que podamos que ese presidente y yo vuelvo enseguida. ya. Bueno, en la siguiente lámina está el detalle de el plan decenal, que bueno, ahí pueden quedar con la presentación que tiene estos tres objetivos: revitalización, conservación y promoción. Em, Así que pasamos a eso. Y otra iniciativa que estamos haciendo como gobierno tiene que ver con la medición del estado de las lenguas indígenas. Es difícil tomar acciones si ni siquiera tenemos un diagnóstico oficial en ese sentido, y se está trabajando justamente en dos mediciones de la lengua aymara y la lengua mapuche, que realizó en 2023 y 2024 estas mediciones, y queremos avanzar también con la lengua Rapa Nui. Y luego tenemos la oferta programática de CONADI en distintas dimensiones, en particular estos 4 programas que están ahí detallados. Además, voy a pasar para ir propiamente a las indicaciones. Recientemente se presentaron las conclusiones de la Comisión por la Paz, para la Paz y el Entendimiento, que saben que es una comisión que ha tenido una composición transversal, y que entre los temas que se plantean como necesarios para la construcción de estos acuerdos nacionales para avanzar a la paz y el entendimiento, se contempla la revitalización cultural y lingüística como una recomendación. Adoptar medidas orientadas al reconocimiento, revitalización, preservación y difusión de la lengua, cultura y cosmovisión mapuche, con una comisión evidentemente circunscrita a esas materias, pero así como medidas para la revalorización de la historia y la memoria colectiva, la revitalización cultural y lingüística para toda la sociedad mapuche y no mapuche. En ese contexto, nos parece, de esos compromisos, de esos objetivos que se ha planteado al Estado e iniciativas que se están impulsando, creemos que este proyecto de ley justamente apunta y refuerza esto que se está realizando. Entonces, la indicación sustitutiva que presentamos, como ya mencioné, recoge los términos de lo que ya fue discutido en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, lo que también asegura una discusión amplia y transversal, pero además lo hace porque entre los proyectos que se estaban discutiendo en la Cámara y el proyecto que se está discutiendo acá, había similitud en los objetivos de estos proyectos, y que fundamentalmente tiene que ver con promover, proteger y garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, y promover el uso y desarrollo de las lenguas indígenas y su armónica relación con el idioma castellano, que son los objetos del proyecto que está en discusión acá. Entonces, en ese contexto presentamos esta indicación sustitutiva que se alinea con lo discutido en la Cámara, pero que recoge y está absolutamente alineado con los objetivos del proyecto que se estaba discutiendo acá. Es un proyecto de ley que tiene 9 artículos, que el primer artículo establece como objetivo de esta ley reconocer y proteger, promover y garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en Chile. Los pueblos que están reconocidos, por supuesto, en la misma ley, que son los que están ahí establecidos, que hoy día son 13, si no me equivoco, y por lo tanto ese sería el objeto y el alcance de la ley. Luego, el artículo 2 señala que el Estado reconoce las lenguas indígenas como parte constitutiva del patrimonio cultural indígena, con todo lo que eso implica en las obligaciones de promoción de la interculturalidad que ya vimos, y tiene el deber de salvaguardarlas, recuperarlas, revitalizarlas, conservarlas, fortalecerlas, investigarlas, promoverlas y difundirlas, con esa especificidad en los derechos lingüísticos. Luego, el artículo 3 define cuáles son las lenguas indígenas, que son aquellas lenguas en uso o en desuso que forman parte del patrimonio cultural indígena de los pueblos que están reconocidos en la ley indígena, tal como ya lo señalaba.
Y el artículo 4 determina específicamente cuáles serían los derechos específicos de los pueblos originarios en esta materia. La comunicación, la no discriminación y el aprendizaje, enseñanza y recuperación. O sea, el derecho a comunicarse en la propia lengua, de forma oral y escrita, y el Estado en ese sentido tiene que propender a brindar servicios de interpretación u otras herramientas para facilitar esa comunicación. Por supuesto, la no discriminación, el derecho a no ser discriminado por el uso de lengua indígena y la posibilidad también de denunciar actos de discriminación arbitrarias cuando están basados justamente en el uso de la lengua indígena. Y esta dimensión de aprendizaje, enseñanza y recuperación, que como podemos ver tiene que ver con las acciones y las obligaciones más específicas que se determinan más adelante. Luego el artículo 15, o sea, 5 establece que el Estado reconoce la importancia de los procesos propios de revitalización y que por ello también las comunidades pueden solicitar apoyo y asesoría a través de a las instituciones del Estado, entendiendo y reconociendo estos procesos propios que vienen justamente desde las propias comunidades. Y luego desde los artículos siguientes, que el artículo 6 al artículo 9 regulan materias relativas a la promoción y a la enseñanza propiamente tal. El artículo 6 regula la educación intercultural bilingüe como una forma, como una manera de rescatar, conservar, promover y enseñar la cultura, cosmovisión y lengua indígena. También reconoce el derecho de los pueblos a desarrollar sus propias instituciones educativas, sin duda dentro de la normativa vigente, pero reconociendo esta particularidad. Y señala que el Estado, en conjunto con, o sea, a través de los ministerios de Educación, de las Culturas, de Desarrollo Social y la CONADI, promoverá también las iniciativas autogestionadas, como también reconocer ese rol que han cumplido principalmente en la promoción, la conservación, y también en el fondo que desde el Estado se pueda apoyar esa dimensión y todo lo que se ha construido ahí. Luego el artículo 7 señala que el Ministerio de Educación considerará adecuaciones curriculares para impartir la enseñanza intercultural bilingüe en establecimientos educacionales. Y por supuesto que el Estado reconoce la importancia de la enseñanza de las lenguas indígenas en todos los niveles educativos, desde parvularia a educación media. Luego el artículo 8 establece que el Ministerio de Educación promoverá la formación de educadores en lenguas indígenas y la implementación de programas de educación intercultural bilingüe. Por supuesto, esto es muy importante porque no basta con declararlo, sino que necesitamos que existan esas capacidades. Hoy día existen experiencias que son interesantes, pero que evidentemente requieren ser fortalecidas para cumplir el objetivo de la ley. Y el artículo 9 indica que las instituciones educativas que incorporen la enseñanza de lenguas indígenas como idioma principal deben cumplir con los requisitos normativos y considerar las particularidades culturales y territoriales. Todo esto es absolutamente en coherencia a la legislación educativa, pero tomando esta particularidad y especialmente reconociendo la importancia del Ministerio de Educación y del Ministerio de las Culturas en este objetivo de promoción y conservación y enseñanza de las lenguas indígenas. Ese es un resumen de la indicación sustitutiva que va en el mismo sentido del objetivo del proyecto de ley que aquí se discute. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. ¿Tiene algún comentario, senador? Quizás podemos suspender ahora y volver después, porque la ministra se tiene que ir. No sé, presidente, usted para ir a poder ir a la sala. A ver si es que llega el senador Chagüen. De todas maneras, a mí, yo no había tenido la oportunidad de ver las indicaciones de la ministra, así que lo que le iba a proponer al presidente era que nos dejara procesarlas un poco antes de votar, digamos. Ahora, si es que vamos a hacer eso y la presentación ya está terminada, a lo mejor también podemos terminar la sesión. Ah, perfecto, ya. Entonces queda un punto, como le indica la secretaria, dice que, tal como lo indica el senador Edward, suspendemos la sesión por el momento.
Ciscos un tiempo atrás, y está también la recopilación de los cánticos ancestrales del pueblo Rapa Nui. Esta obsesión que tengo por la lengua es una obsesión que tengo hace más o menos unos 20 años, eh, y que también se relaciona con otras materias que están en tramitación en el Parlamento. Y le pido también apoyo, porque no ha sido posible con distintos gobiernos sacarlo adelante. Está el proyecto que reconoce las prácticas deportivas ancestrales de los pueblos originarios, proyecto que está en la Comisión de Deporte sin urgencias del Ejecutivo. 32 prácticas deportivas ancestrales, pentacampeones mundiales que compiten con la bandera Rapa Nui, porque no está reconocido por ninguna federación, no tiene una federación ni está reconocido como un deporte federado. Canotaje polinésico, pentacampeones mundiales. Entonces, entre otros otras prácticas deportivas ancestrales. Primero. Lo segundo, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Dos proyectos de mi autoría que están esperando hace 12 y 10 años en la Comisión de Constitución. Nosotros ya transmitimos al Ejecutivo que nosotros vamos a tramitar. De hecho, se fusionaron los 5 proyectos que hay sobre la materia. Yo soy autor de 2 de ellos en la Comisión de Constitución y se van a entrar en tramitación. Y hablamos con la ministra. La ministra va a ingresar el mensaje presidencial por el Senado para fusionarlo. También sacamos adelante, y soy autor del proyecto del feriado que reconoce a los pueblos originarios. Entonces, este es un tema en que acá hay sensibilidad sobre la materia, entonces le pido que podamos actuar acá de Consune. Y yo aprovecho para entregarle y ojalá le pueda entregar esto también a la ministra. Muchas gracias. Ya cumplido ese primer tema y vamos para la tranquilidad del senador. La idea es que vamos a orientar a las indicaciones, o sea, en votación las indicaciones en la próxima sesión, porque además no vamos a alcanzar. Y la idea es que tengamos la oportunidad de escuchar a los 2 candidatos a consejeros del INDH. En primer lugar, vamos a pedir a la secretaria que dé cuenta que hubo tan solo 2 candidatos, ¿no? Presentados. Sí, señor presidente, son solo 2 candidatos. Tenemos a don Juan Luis Castro, bueno, perdón, está presentado por el comité de Juan Luis Castro, es don Oscar Patricio Rojas Mesina, y a don Jaime Fernando Avedrapo Rojas. Serían los únicos 2 candidatos, y en sus carpetas están los currículums de cada uno. Perfecto. Estamos actuando en paralelo con la Cámara de Diputados, que también tiene que designar a sus respectivos consejeros. Mañana hará lo propio la Cámara de Diputados. La idea es que puedan exponer los 2 candidatos del Senado. Y una vez que se produzca, nosotros vamos a tomar una decisión respecto de si vamos a llevar 1 o 2 nombres a la sala. Vamos a ver qué está pasando en la Cámara de Diputados. Y dependiendo de eso, vamos a actuar en consecuencia. Así que estamos esperando finalmente cómo avanza la designación en la Cámara de Diputados y si la Cámara de Diputados lleva 1 o 2 nombres a la sala, y dependiendo de eso nosotros haremos algo similar, porque tenemos parte de un acuerdo político. Va a exponer primero don Oscar Rojas. ¿Puede dar, por favor, el currículum de él? Usted. Patricio Rojas es abogado, minor en Ciencia Política de la Universidad de Diego Portales, magíster en Derechos Humanos y Democratización en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y en la Global Campus Human Rights. Tiene una experiencia profesional de más de 10 años como asesor legislativo en el Congreso Nacional y asesor legal en el Instituto de la Mujer, coordinador del programa de refugio del Centro de Derechos Humanos e investigador del informe anual de Derechos Humanos en la Universidad de Diego Portales, y una experiencia académica de más de 10 años como profesor de la Clínica de Migrantes y Refugiados en la UDP y de distintos cursos referentes a derechos humanos en trabajo, migración, refugio e interculturalidad en la Diego Portales, en la PUC y en la USAM Argentina.
En su formación académica, el señor Rojas estudió en el Instituto Judiciales con un diplomado en Derecho Administrativo en la Universidad Nacional de San Martín. Cursa completo el doctorado en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo con un diplomado en Gestión y Control de Políticas Públicas. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos con un diplomado en Derechos de la Infancia y Litigio Estratégico. En el Global Campus de Human Rights, en el Centro Internacional de Estudios Políticos, Universidad Nacional de San Martín, becario de la Unión Europea, con un magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe con máxima distinción. En la Universidad de Portales, en la Facultad de Derecho, es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con un minor en Ciencia Política. En su experiencia laboral, fue participante de la Comisión Asesora Presidencial para el Fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos como miembro electo por el Senado de la República de Chile. En el Congreso Nacional, asesor legislativo del Comité Político de Senadores del Partido Socialista. En la Corporación Colectivos Sin Fronteras como asesor legal y capacitador del área legal e incidencia por la defensa de la niñez migrante. En el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, consultor del proyecto Migración Regional Trabajo y SIDH, del Centro Internacional de Estudios Políticos Universidad Nacional de San Martín, Argentina, investigador asociado y asistente de la jueza señora Verónica Gómez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Armesto y Bravo Abogados, abogado consultor en temas laborales, migratorios, constitucionales. En la Central Unitaria de Trabajadores fue consultor en seguimiento legislativo. En la Fundación Friedrich Herbert Chile, consultor externo, proyecto en derechos humanos, trabajo, infancia y migración. En el Congreso sigue entonces como asesor legislativo de la Fundación del Instituto de Igualdad. En Amnistía Internacional, vicepresidente de la Junta Directiva. En la Universidad de Portales, en el Centro de Derechos Humanos, Programa de Refugio, fue coordinador y asesor legal del proyecto financiado por ACNUR. En la Fundación Instituto de la Mujer, coordinador del proyecto Ciudadanía y Derechos Humanos para Mujeres y Trabajadores Migrantes. En Amnistía Internacional, coordinador del equipo de Migración, Refugio, Solicitud de Asilo, Sección Chile. También fue profesor de la Academia Latinoamericana de Inclusión, Programa de Derechos Humanos en Migración y Antirracismo, profesor, taller de tesis, maestría en Derechos Humanos y Democratización Americana Latina y el Caribe en Argentina, director y jurado de tesis, maestría en Derechos Humanos y Democratización América Latina y el Caribe en Argentina, así también profesor de la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados de la Universidad de Portales, la Facultad de Derecho, y co-investigador de la memoria Amicus Curiae del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales en el marco de la opinión consultiva número 21 sobre niñez migrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También fue ayudante del curso de desplazamiento de la población en el siglo XXI en la Diego Portales, ayudante del curso de desplazamiento de población siglo XXI de la situación de los migrantes refugiados en la PUC, ayudante del curso de taller intercultural de la Diego Portales, ayudante de movilidad humana, siglo XXI en la Universidad Diego Portales, ayudante del curso de Derecho Internacional para Refugiados en la Universidad Diego Portales. En cuanto a sus publicaciones, como autor del Manual de Mitos y Realidades sobre la Migración en Chile, Fundación Friedrich Herbert, las ediciones 2018-2019, autor del capítulo sobre situación de refugiados en Chile, el Informe Anual de Derechos Humanos 2014 de la Diego Portales, coautor de Violencia Intrafamiliar, Soluciones Alternativas y Desacatos en Salas VIP de la Fundación Paz Ciudadana. Eso sería su presidente. Muchas gracias. Damos entonces paso a la exposición de don Óscar Rojas. Adelante. Sí. Gracias, presidente, y a los senadores presentes agradezco la oportunidad de presentarme. Claramente voy a omitir todo lo que hace relación a mi currículum porque ya fue anteriormente dicho. Me parece que me voy a centrar de manera muy breve en lo que me pareciera sería mi aporte como consejero al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y me parece que en relación a lo que se señaló previamente, tanto mi trayectoria como experiencia me otorgan la confianza para aportar en el Consejo principalmente en tres ejes que me parecen que son relevantes en el día de hoy y cómo se está vivenciando tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos desde la ciudadanía como también por parte de distintos poderes del Estado. En eso me gustaría destacar que tengo una visión integral y equilibrada.
Esto en relación a mi experiencia tanto como asesor legislativo, litigante, consultor internacional y también por parte de la academia, lo que me ha permitido abordar los desafíos de los derechos humanos con una mirada completa y además con un trabajo interdisciplinario, que me parece que es algo muy importante en estos días. Es decir, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no debe ser solo un espacio de abogados o solo un espacio de abogados penalistas, sino que ser un espacio mucho más amplio donde las distintas ciencias sociales, inclusive médicas, puedan interrelacionarse y tener conocimiento y un trabajo potenciando la promoción y la protección de los derechos humanos. Y me parece que eso comprende gran parte de las complejidades que tiene actualmente el Estado, las urgencias de las víctimas y al mismo tiempo las obligaciones internacionales de Chile, que claramente debe garantizar distintos derechos humanos. Por otro lado, me parece relevante el tema de el fortalecimiento del rol de promoción. Me parece que el instituto debe tener un rol mucho más importante en promoción y que este rol además debe ser de conocimiento de la población. Yo no sé si hay encuestas actualmente en donde se pregunta a la gente si sabe qué es o qué no es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y a mí me parece que, además yo me relaciono mucho también con organizaciones de la sociedad civil y me toca hacer talleres, capacitaciones con personas en distintos espacios y incluso algunos creen que se trata de una ONG. Entonces, eso a mí me parece preocupante, porque eso significa que como Estado no hemos logrado tampoco darle el rol de garante o de interventor en relación a garante de derechos al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y ante eso soy un convencido de que debe impulsarse con fuerza el mandato de promoción y educación de los derechos humanos por parte del Instituto y además obviamente entendiendo que la prevención es crucial en cualquier aspecto de protección. Me parece además que cuento con las herramientas necesarias para establecer puentes y diálogos. Mi trayectoria demuestra una gran capacidad de diálogo con actores diversos. Bueno, he trabajado como asesor legislativo durante mucho tiempo. También participé de la Comisión de Fortalecimiento de INDH, donde hemos hecho un muy buen trabajo con los distintos consejeros nombrados por distintos espacios que pertenecen además a distintas esferas de la política y de la ciencia en este país. Entendiendo esto como una capacidad de diálogo con diversos actores desde el mundo político y también social, hasta incluso lo académico y además en espacios también internacionales como me tocó trabajar y muy bien se relató en Buenos Aires. Me parece que en un momento de polarización esta capacidad de construir puentes es fundamental para la legitimidad y eficacia del instituto. Mi trabajo actual como miembro de la Comisión Asesora Presidencial para el Fortalecimiento del INDH, electo por este mismo Senado, es una prueba de mi compromiso con el fortalecimiento institucional a través del diálogo. Y me parece en cuarto lugar que también es relevante, como se dijo en un primer momento, esto de llegar a la gente a través de INDH, de que el centro deben ser también no solamente los derechos que se ven muchas veces relacionados, por ejemplo, a la violencia policial, sino que también relacionados a derechos económicos, sociales y culturales que muchas veces quedan abandonados o no hay conocimiento de, o hay trabajo por parte de INDH, pero no es de conocimiento público. Entonces me parece que un trabajo mucho más transversal y no centrado en ciertos derechos eh, generaría primero una nueva imagen por parte del instituto, no solamente en relación a la población, sino que también, por ejemplo, al Poder Legislativo, que anualmente también de alguna forma hace una especie de evaluación. Entonces estoy convencido de esto y creo que mi perfil puede contribuir a que el Instituto Nacional responda con solidez técnica, equilibrio y un profundo sentido de justicia a los desafíos actuales y futuros de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Oscar. Ahora pasaremos a la exposición de don Jaime Avedrapo. Me gustaría que también la secretaria pudiera hacer lectura del currículum de Jaime. Don Jaime mandó una carta donde hace presente lo siguiente. Siendo que es de profesión cientista político y periodista de la Universidad Gabriela Mistral con estudio posgrado en el Magíster de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con el grado de doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, ha tenido la oportunidad de desempeñarse en distintas áreas y cumplir diferentes funciones relacionadas con los derechos humanos.
acompañó el proceso de reconciliación nacional, estableció la transición hacia la democracia, desempeñándose como analista civil e investigador en el Centro de Estudio de Investigaciones Militares, órgano asesor de la Comandancia en Jefe del Ejército. Desde allí conoció la apertura institucional en materia de reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el periodo del régimen militar, específicamente la labor de apoyo y colaboración con el director del centro, general Juan Carlos Salgado, quien fue el representante del Ejército en la mesa de diálogo. Añade que en el marco de unas renovadas relaciones político-militares como resultado de la instancia del entendimiento que facilitó los caminos de la verdad, justicia, reconciliación y perdón durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar, tuvo la posibilidad de postular y adjudicarse la beca Presidente de la República, siendo el primer civil patrocinado por el Ejército de Chile. Fue testigo del esfuerzo del Estado, de fuerzas morales y sociales de la sociedad chilena y de representantes de las propias víctimas y de un momento relevante de la historia republicana, la que por cierto cuenta con luces y sombras, ya que aún no cicatrizan las heridas de la visión del país de las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, sostiene que fue un aporte sustantivo al necesario reencuentro entre los chilenos. Para ello, dice ver su artículo de su autoría, Relaciones Político-Militares, una revisión a la transición a la democracia en Chile, más luces que sombras. Por otro lado, relea su estancia en Madrid, España, como un tiempo de ampliación del conocimiento en materia de derechos humanos. En ese sentido, destaca la investigación desarrollada para alcanzar el grado de doctor en el 2011, titulada Derechos de Tercera Generación y su inaplicabilidad. Perdón, vamos a pedirle primero que exponga el postulante y luego vamos a terminar de leer por qué están llamando a votar el cambio del sistema político. Y entonces está en una votación, por eso explica que se hayan tenido que levantar los dos senadores porque es una votación más estrecha. Así que, Jaime, adelante y luego vamos a terminar justamente de incorporar la lectura del currículum. Bueno, muchas gracias, senador. Muchas gracias por la posibilidad de postular. Y bueno, había pensado, como envié esta carta, pensé que iba a ser leída por los senadores ante él, y además un currículum, pero pareciera que no, se me olvidó adjuntarlo, ¿sí? ¿Lo envié? Está algunas descripciones. Quería relevar algunos puntos por los cuales sostengo que puedo ser un aporte dentro del mundo de los derechos humanos y particularmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos. De alguna manera se mencionaron algunos títulos míos. Soy cientista político, soy periodista, soy magíster en ciencia política, soy doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Y tengo varios cursos en materia de derechos humanos, bastantes de ellos en la Universidad Jaume I, y quiero relevar de todos estos cursos en la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid y otros más, pero particularmente uno que me parece muy auspicioso en relación a los desafíos que tiene Chile, que tiene que ver con un curso que tomé en la Universidad de Cranfield, en Reino Unido, sobre seguridad humana. Que creo que es bien decidor para algunos de los elementos que hoy día nos falta pasar a un nuevo capítulo para entender, como señalaron, como se dijo, Rojas, Patricio. don Patricio, como decía Patricio, para ampliar un poco la mirada en materia de derechos humanos. Y en ese contexto me parece que vale la pena señalarlo. Dentro de mi trayectoria profesional, me fui encontrando con temas que me parecen sustantivos de mencionar en materia de derechos humanos, principalmente todo lo que tuvo que ver con el proceso de reconciliación nacional, donde también algo se alcanzó a leer, donde desde el Centro de Estudio de Investigaciones Militares, que es el órgano asesor de la Comandancia en Jefe del Ejército, donde llegué no por familia militar, sino que llegué porque de esa institución pidieron a los mejores evaluados de la universidad, y salió mi nombre junto con el de otro compañero, que al final fuimos aceptados en el periodo de apertura institucional en materia del proceso de transición a la democracia. Y en ese contexto me tocó apoyar al general Salgado en todas las posiciones que tuvo el ejército, particularmente de reconocimiento. Yo quiero soslayar que llegué cuando se hablaban de supuestos detenidos desaparecidos y se termina reconociendo que hubo actos de tortura y crímenes por parte del Estado, lo cual fue un cambio sustantivo, no logrado por mí, por supuesto, pero pude ser testigo de ese proceso.
Bueno, como otro hito, porque ahí podría explayarme mucho y hacer los 10 minutos que tengo solamente en esa experiencia, que fue en la mesa de diálogo, el otro hito es la tesis doctoral, donde efectivamente fui por los temas de extradición a ver en los programas de derecho internacional, por lo que estaba pasando por el caso Pinochet y la jurisdicción universal, pero terminé hablando de derecho al desarrollo de los pueblos. Y bueno, esa es una obra que está publicada en Tirant lo Blanche, donde se denomina el derecho al desarrollo de los pueblos, la necesaria renovación con el compromiso con la persona humana. Lo pueden encontrar ahí, esa es parte sustantiva de mi tesis doctoral, que defendí el año 2011 y que me permitió esa estancia en España no solamente un ámbito académico e investigativo, sino que muy particularmente vincularme a distintas organizaciones no gubernamentales, entre ellas, perfecto, vaya a votar. Este es muy importante. De hecho, en la universidad sacamos un libro sobre reformas políticas pendientes, así que estamos muy atentos. Bueno, continuar que en mi estancia en España tuve la posibilidad de vincularme a Oxfam, a Amnistía Internacional, a Solidaridad Internacional, de sello y ediciones distintas con cierto propósito. Quise conocer las que tienen una visión de desarrollo, como Oxfam. Quise conocer las humanitarias, como la Cruz Roja Internacional, que también estuve vinculado, y otras que son propiamente de derechos humanos, como Amnistía Internacional, donde particularmente di charlas relativas a armas bajo control en distintos campus y con distintos públicos. Relevando aquello, por cierto, hay otras organizaciones que no quiero detenerme demasiado en ello. Me parece importante también mencionar en mi periodo como director del máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracias en Iberoamérica, un esfuerzo conjunto entre la Casa de Estudio Universidad San Sebastián, en la que soy académico, y la Universidad Alcalá de Henares, en donde fui director de ese programa por 3 periodos, tres cortes. Estuve a cargo de eso, donde efectivamente uno tiene una mirada bastante amplia de la situación de derechos humanos a nivel regional. Y eso también me alimentó el alma, y también entendí que debía conocer más sobre la situación migratoria como gran fenómeno global. Y por eso tuve una estancia en la Universidad Alcalá de Henares haciendo una investigación que tiene fruto varios artículos, pero particularmente una investigación publicada en el 2024, donde más bien sostengo la tesis de que estamos, por indiferencia ante los temas migratorios puntualmente, sacrificando algunos principios fundamentales de la República. Y eso ustedes lo pueden encontrar, se llama Democracia sin Memoria, publicado por Ediciones USS. Me parece también, creo que ya estoy en el tiempo, son muchos los temas que tenía pensado desarrollar, pero no puedo dejar de mencionar algo por lo que algunos me podría haber visto o leído en alguna columna. Soy director de la Comunidad Palestina hace más de 10 años tengo a ver bastantes publicaciones, tengo 3 libros sobre el tema de Palestina, tengo Palestina y la indiferencia de los estados, un segundo libro más jurídico, Razones por las que Israel debe comparecer ante la Corte Penal Internacional, y el último libro, el 2024, que se llama La barbarie de los civilizados, torturas en Franja de Gaza. Estos 3, más una serie de columnas y artículos y de distinta naturaleza, me ha permitido comprender y adentrarme bastante en la problemática de los delitos criminales, de los crímenes a nivel penal, internacional, y hoy día cómo está en jaque la propia Corte Penal Internacional. Creo que son todos elementos mirados desde un Chile que tiene que ampliar la mirada y particularmente, y con esto ya comienzo a cerrar, mi enfoque ha sido desde una mirada de vida. Como han visto, he pasado por distintos gobiernos en funciones distintas. Cuando se lea mi currículum se va a poder percibir que he pasado por las Express, por la Senama, algo en la discusión de los temas de los derechos de los adultos mayores, cuando participamos en los fundamentos para ratificar la Convención de Adultos Mayores de la OEA, y entre otros elementos, pero mi línea tronco principal ha sido el humanismo cristiano, que me ha movido a tratar de entender antropológicamente la importancia y relevancia de la dignidad humana en estos aspectos. Y desde el INDH, me parece que hay hartos temas ya mencionados por Oscar Patricio, te cambio el nombre, por Oscar Patricio.
Me parece que además de los cambios institucionales ya propuestos y que de alguna manera anda un proyecto de ley que lo hemos mirado muchos, me parece que es un cambio, y en eso también tenemos coincidencias, más bien actitudinal. Yo creo que el país no puede seguir en trinchera y no escuchándose, y creo que lo que me ha movido siempre es algo que aprendí con el Papa Francisco cuando estuvimos en un postdiplomado allá en Roma hace un par de años atrás, es que es necesario insistir con la política del encuentro. Ahí lo dejo, senador, porque me puedo aburrir mucho más. Gracias. Al revés, a ver, quiero decirles que me llena de satisfacción que podamos tener para el INDH dos personas con dos tremendos currículums. Primero, y que quiero decirles que eso no es común que tengamos tan buenos postulantes para una función tan importante. Así que primero felicitar a los dos. Eh, Nosotros damos por concluida y finalizada justamente esta sesión. Si hay alguna pregunta, sí, senador Rojo Edwards, pero antes para terminar, de redondear simplemente, es que llena de orgullo que ambos postulantes tengan ese currículum y vamos a esperar también qué ocurre en la Cámara de Diputados para los efectos de tomar las decisiones correspondientes también acá en el Senado. Así que muchas gracias a ambos porque son un prestigio para la República, para este Senado, presentar estas dos candidaturas que son dos potentes demostraciones de la lucha permanente por los derechos humanos, por las publicaciones, por los trabajos que han estado ambos. Es un orgullo para nosotros poder presentar estos dos nombres. Senador Rojo Edwards. Bueno, saludar a los dos, no sé si llaman los candidatos, abogados, no sé, agradecerles su presencia. Yo quería dejar algunas preguntas para el Instituto Nacional de Derechos Humanos y puedo hacerle dos preguntas rápidas a ellos. No sé si es posible. Que yo le pediría el Sistema Nacional de Derechos Humanos. Pero podemos dejar las preguntas planteadas para que vengan con... Pero tenemos que dar una dificultad que dice relación con la votación y están en votaciones sucesivas. Entonces, Sí, dejémosla en comité. Las preguntas son ya, cortas. Si le parece, damos un segundo. Si son preguntas cortas, las podemos dejar como un comité, no son oficiales, pero un comité, para cuando venga el instituto, para que traigan eso. Ya, la primera es, algo tengo, pero la cantidad de querellas que han hecho contra Carabineros, PDI y el Ejército en los últimos años, últimos 5 años. Si existen querellas en contra de tribunales que han denegado el acceso a la justicia en la macrozona sur. Ya. Si existen querellas en contra de centros de salud que no hayan atendido Carabineros, PDI o el Ejército, porque existen 3 querellas en contra de 2 centros de salud en Santiago y uno en Arica. O sea, si existe alguna querella por no atención de un Carabinero, PDI o Ejército. Y por último, si existe alguna acción o querella concreta en contra de Gendarmería del Estado por mantener a presos con cáncer terminal en cárceles. Me gustaría esta información, ojalá bien numérica. Es que lo que vamos a hacer respecto de eso, es que lo vamos a mandar por oficio una vez que tengamos el quórum necesario. Y la idea es que se ingrese formalmente esa consulta al INDH, para que nos respondan también como corresponde, por la misma forma. Sí, y la otra cosa que quería pedirle, presidente. Se vamos a acordar a obtener el quórum necesario para, una vez que tengamos el quórum necesario, mandar ese oficio. Ya, y lo otro que quería pedirle, presidente, es que más allá de lo que buenamente la decisión que tome esta comisión y como corresponda con los excelentes candidatos que tenemos acá con nosotros, ojalá podamos en la próxima sesión invitar a personas para hablar sobre el proyecto que permite la salida de personas ya con cáncer terminal o mayores de cierta edad, y ojalá que se vote el próximo martes. Quería pedirle eso. Dentro de lo que yo creo que ese proyecto que yo no lo tramité ya fue tramitado varias veces. Pero lo que sí vamos a acordar, senador, cuando tengamos el quórum necesario, es que toda la discusión que tuvimos hace un par de años, por un proyecto muy similar, cambiaba simplemente el numeral de la edad a partir de la cual pudieran tener beneficios, que era 75 y ya son 80. Efectivamente. 70 y 70 más la cantidad sí, que tiene que entender. Así es, exactamente.
esa discusión traerla a colación acá. Y si es posible que lo pongamos para el próximo martes con invitados para esa materia, Sí, presidente. por supuesto. Eso. Ok. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y agradeciendo a los dos y a la subsecretaria por habernos acompañado como siempre. Muchas gracias. Recording stop.